Aristófanes es un maestro del humor verbal. Aprovechando la variedad de la lengua griega, crea un lenguaje dúctil que va de la vulgaridad franca a la alusión sutil, de la humilde realidad a la grandeza lírica. Incluso en la obscenidad no debe señalársele, pues no se precisa ninguna justificación moral que sería, a todas luces, anacrónica. Jeffrey Henderson ha demostrado, con su obra La Musa Maculada, que la obscenidad desempeña una función dramática en la comedia aristofánica, en íntima conexión con los temas principales de la trama, su desarrollo y caracterización de personajes. La escorología es empleada de diversas maneras por el comediógrafo, así de forma negativa para exponer y desenmascarar las corrupciones de todo tipo, de forma positiva cuando se liga a temas de paz y prosperidad luego de restricciones de orden militar. Hay escrología que se emplea para caracterizar personajes como los rústicos y un último empleo es en función de sí misma, como mero recurso para la carcajada. Para Luis Gil, la obscenidad se desarrolla así a lo largo de la comedia aristofánica. En un primer momento, en las comedias anteriores al 420, cumple una función política y económica en la escena. En un segundo momento, carece de funcionalidad dramática y solo se justifica como concesión al grupo menos culto del público, para que, en la última fase de su creación literaria, Aristófanes la haga desaparecer al no existir ya circunstancias políticos sociales que la sustenten, como se aprecia en su comedia Pluto. Analicemos un ejemplo de una de esas vulgaridades donde reconocemos tanto la caracterización de un palurdo como la alusión a los entornos campesino y a las fiestas rurales. Habla Disépolis. Y así está perfecto, oh Dionisio soberano, encantadoramente habiéndote conducido esta procesión mía y habiendo sacrificado con los de mi casa para celebrar con fortuna las cosas en las Dionisias rurales, estando licenciado del ejército y mis treguas de 30 años se cumplan felizmente. Vamos, oh hija, ¿cómo portarás bellamente la bella cesta mirando avinagrada? Cuán dichoso el que te desposará y te hará monerías para peerse de risa, no menos que tú cuando es de mañana. Avanza y procura vigilar bien entre la multitud, que ninguno, agarrándote, virle las joyas. Oh Jantias, para vosotros dos es el llevar recto el falo detrás de la canéfora. Yo, acompañándolos, cantaré el falicón. Tú, oh mujer, míranos desde el techo. Adelante. Vergo, compañero de Baco, fiestero, desvelado y adúltero, amador de niñas, luego de 6 años te saludo, hacia el pueblo viniendo contento, habiendo hecho treguas para mí solo, librándome de mañas, campañas y lámacos. Pues con mucho es más dulce, Vergo, descubrir a la jovencita Tracia de Estimodoro robando la leña del peñascal, tomarla por en medio, levantarla, arrojarla hacia el suelo para tronarle el pistachito. Vergo, si con nosotros bebieras por la borrachera desde el alba, sorberás una escudilla de paz y el escudo estará colgado sobre las brasas. Aunque la lengua del comediógrafo es muy realista, no por ello duda en ennoblecerla con la expresión artística y de enriquecerla con inmensas posibilidades, como en las palabras compuestas, de las que hizo una verdadera obra de arte lingüístico, así como de los cantos corales donde se muestra su destreza lírica. De igual manera, la parodia es una muestra más de la habilidad lexical de Aristófanes, pues es necesario su conocimiento de la obra parodiada para llevarla al ridículo. La parodia aristofánica no solo comprende la burla a piezas literarias, sino que se incluyen igualmente parodias a plegarias, como la arriba traducida, a escenas judiciales, asambleas, recepciones de embajadores y un largo etcétera. El punto clave en la parodia reside en la
alteración de los elementos formales, como los diminutivos en palabras trágicas u obscenidades, que implican una ruptura del estilo. Desde el punto meramente literario, hay parodia de la épica, de la lírica, de refranes, plegarias, oráculos e instituciones, pero sobre todo de la tragedia, de la que se toman elementos estructurales, el prólogo, la resis, la aparición del mensajero, la esticomitía de los versos, o motivos como los saludos o la anagnórisis, e incluso escenas enteras. Ayer, después de estas cosas, habiéndose perdido no sé dónde, condujo un gran escarabajo del Etna, y después me obligó a atenderlo como a un caballo, y él mismo, cepillándolo como a un potro, dice: «Oh Pegasito, volátil de buena raza, de tal modo, tomándome, vuela derecho a Zeus». Esta es una parodia de la pieza de Eurípides sobre Belerofonte. Nosotros tan solo de esta pieza conservamos una alusión y vemos así la parodia aristofánica. El verso de Eurípides dice: «Vamos, oh amado volátil, mi Pegaso». Toda esta riqueza del lenguaje redunda en la conformación de un estilo, de una redacción de increíble variedad. Allí donde solo existe realidad cruda, él la transforma en belleza, pues estamos ante un verdadero poeta. Aristófanes no se afana mucho en sus personajes, que en ciertas ocasiones son casi típicos, sino que los hace girar sobre su importante trama y ellos la completan y transforman, pues toda su obra se revela nacida bajo el signo de la poesía por la capacidad de transfigurar los motivos de la realidad en concreciones universales. Los hombres y las mujeres de sus comedias son recursos, tanto como el lenguaje, y así son parte de la comicidad. No existe una personalidad tan fuerte como para dirigir la obra, como de hecho lo hacen Clitemnestra, Edipo o Medea. Aún así, no puede negarse que ciertas figuras como el Estrepsiades de las nubes son geniales. Los personajes de Aristófanes son verdaderos héroes populares dotados de energía fabulosa y de gran sensibilidad. Son astutos y cobardes, pacientes y vencedores, necios e inteligentes, locos e inventivos. En resumen, tipos que saben salirse con la suya en cualquier ocasión. Cuando buscamos caracterizar a los personajes del cómico, hay que atender a su locuacidad, su mendacidad, su falta de escrúpulos, su capacidad de supervivencia y su alegría de vivir. Así notamos que es un pícaro, marginado y fracasado, pero triunfador nato, ya capaz de hacer la paz con los enemigos por sí mismo, como Disépolis, ya de subvertir el orden divino como Pistetero y Evélpides, donde su interés personal coincide con el de la mayoría, por lo que se vuelve un héroe salvador muy sui generis. Por otra parte, también en los personajes, Aristófanes empleó la parodia. En ocasiones se trata de figuras de carne y hueso como Lámaco, Cleón o Eurípides, exagerando sus rasgos distintivos con la actitud petulante y belicosa de Lámaco que precede al Miles Gloriosus de la comedia helenístico-latina. Como un Eurípides, ahora portavoz de las ideas reformistas de la música y la poesía, o un Sócrates donde se resuman todos los filósofos. Hay también personajes inventados de carácter representativo que podemos clasificar en varias categorías: héroes cómicos, tipos de la farsa popular, personificaciones y alegorías. De los héroes cómicos ya he presentado sus generalidades. Los tipos cómicos pueden rastrearse en el teatro siciliano y se basan en formas de ser o en la mentalidad de las diversas profesiones, por lo que es usual que aparezcan en escenas secundarias de carácter ejemplificador, como sería el rústico que reconocemos en Disépolis, Trigeo o Estrepsiades. Las personificaciones de carácter retórico alegórico derivan en una serie de metáforas convencionales y didácticas, como las nubes o los argumentos de la citada comedia.
Allí se dota a objetos inanimados, animales y nociones abstractas de una naturaleza humana. Así la pobreza, Peña, hará ver a un par de obtusos qué riesgos habría en su loca idea de que la riqueza, Pluto, pudiera ver y se entregara a todos por igual. Como ahora para nosotros los hombres la vida está dispuesta, ¿quién no la consideraría ser una locura, o más aún una desgracia? Porque muchos de los hombres, siendo ricos, son malvados, habiendo amasado estas cosas injustamente, y muchos, siendo muy honestos, lo pasan malamente y sufren hambre, y contigo se encuentra la mayoría de las veces. En verdad digo que si riqueza, habiendo visto tales cosas, las terminara, estaría en la senda que la encaminaría a procurar los mejores bienes a los hombres. Revierte pobreza. Pero, oh par de viejos, de todos los hombres los más rápidos en ser persuadidos sin estar en sano juicio, cofrades de la idiotez y la sinrazón, si sucediera lo que vosotros deseáis, digo que no os sería útil, pues si riqueza viera nuevamente para repartirse por igual, no habría nadie de los hombres para el arte, ni que cuidara de la sabiduría. Desaparecidas ambas, ¿quién de vosotros querría ser herrero o constructor de navíos, o sastre, o tornero, o zapatero, o ladrillero, o lavandero, o curtidor, o abriendo surcos en la tierra con los arados, cosechar el fruto de Deméter? Vuestros campos tendrían vida si descuidaran todas estas cosas. Si algo denota el arte aristofánico de hacer reír, es su capacidad para la crítica, que se combina necesariamente con un ideal de vida que les sirve de paradigma para cuestionar lo que otros piensan, dicen y hacen. En Aristófanes tenemos crítica política prioritariamente, pero también religiosa, ideológica, literaria y social, y es menester revisar con cierto detalle cada una de sus facetas como enjuiciador de su tiempo antes de mostrar en unas cuantas líneas cuál era su ideal entonces. Para cualquier lector del comediógrafo es obvio que éste hace crítica política, pero lo que no es claro es desde qué punto de vista lo hace y de qué manera tan feroz lo llega a hacer. Tampoco es claro la finalidad de la misma o sus efectos en la sociedad que la recibió. Como sus contemporáneos, Aristófanes parece decidido a señalar solo los aspectos cerrados de la política de su tiempo, y entonces parece que es una venganza expresada en versos cómicos, propia del hombre llano, que en la vulgaridad se afirma contra el poder que lo subsume. Y en México sabemos muy bien de este tipo de revancha popular. Pero Aristófanes no es un hombre llano, aunque escriba para ellos. Por el contrario, nuestro poeta parece erigirse en guía y maestro de sus conciudadanos. El poeta es un educador político del pueblo y no se arredra a exponer lo que conviene al bien común y aspira a resolver los males de la ciudad por igual, aunque para ello deba enfrentarse a problemas de la más variada naturaleza. Cuando se escucha tales afirmaciones de Aristófanes, pareciera que su perspectiva política estaría bien definida, pero no es así, ya que esconde siempre su rostro con la máscara sonriente de su comedia y su verdadera afiliación a los ideales queda así recubierta por su poesía doble. Existen dos posturas principales sobre la posible idea política de Aristófanes. La primera de ellas, y que es muy socorrida, considera al comediógrafo como un aristócrata que defendía el pensamiento y los valores tradicionales, sustentados más en la sangre que en el dinero, como era la costumbre de su época. En la arete del tipo arcaico, con la guerra y su bella muerte, con la hetairía y su estasis vinculante. Si bien se podría señalar muchos pasajes donde el poeta parece no estar de acuerdo con estas ideas. Una segunda postura la considero como propia de tiempos más modernos y es la de un denunciante de situaciones corregibles por la protesta de las masas, dueñas ahora de su destino.
Al propio tiempo, se podría señalar, en descargo de tales ideas, que la comedia es un fenómeno harto complejo como para no apuntar que no siempre autor y auditorio están en la misma sintonía. Luis Hill señala un punto muy interesante con respecto a estos juicios a Aristófanes que, como se puede notar, se hallan en los extremos. Para el español, en lo primero que hay que reparar es que Aristófanes es un escritor no realista, y ello hay que sopesarlo cuando se analiza si en verdad tuvo una postura política. Al comediógrafo le tocaron vivir momentos de gran ardor político, con la expedición a Sicilia, el gobierno de los 400 o el de los 30 tiranos, y no podemos reconocer en su teatro, al menos el conservado y el comentado por otros autores antiguos, que se haya declarado en contra o a favor de unos u otros. Escudriñando en sus fantasías y alegato, algo podemos atisbar de sus ideas cuando parece ponerse de parte de las ciudades explotadas por la presión tributaria de Atenas, y cabría suponer así que no estaba de acuerdo con ese imperialismo que se llevaba a cabo, y que parece repudiar en piezas como Arcanienses o Paz, o cuando se declara firme partidario de esta, la paz, con Esparta, en las piezas como Lisístrata. Ahora bien, no es que desdeñe que los hombres tomen las armas para luchar por sus ideales o en defensa de la patria. Lo que le duele es esa continua guerra fratricida, cuando lo que debería hacerse sería unirse para defender a Grecia de los enemigos comunes que la amenazan, como en su momento fue Persia, y cuyo lugar pronto lo ocuparía otra nación que aprovecharía nuevamente esa debilidad, Macedonia. Pero, ¿qué nos es necesario? ¿No cesar de combatir? ¿O decidir por sorteo cuál de los dos lloraremos más, siendo posible que realizáramos un convenio en común para gobernar la Hélade? Dichos pensamientos ecuménicos anticipan una corriente de pensamiento del siglo IV. No obstante, se hace eco de prejuicios corrientes entre sus conciudadanos con respecto a los lacedemonios y critica el filolaconismo en boga entre los oligarcas, señalando la perfidia de los espartanos de esta forma. Es terrible, pues, que con tales cosas ya reprendáis a los ciudadanos, y siendo mujeres, habléis acerca de broncíneo escudo y concordar con nosotros a los varones laconios, quienes en nada son confiables sino como lobo boquiabierto. La política interna también es blanco de sus críticas. Así, los demagogos como Cleón, Hipérbole o Cleofonte, a quienes acusa de arruinar el tesoro público, tanto como las buenas costumbres y el sentido del deber, al sobornar al pueblo con ese mistos elgieliásticos o sueldo de los eliastis. No se ven libres los magistrados del Estado como los prítanes, los próbulos o los embajadores y militares. Ni siquiera el pueblo soberano se ve libre de sus mordaces palabras, que abúlico y pervertido por los halagos demagógicos, se muestra diletante y resignado, tanto como en otras ocasiones son prestos en tomar decisiones de las cuales luego se arrepienten, pues son amigos de halagos tanto como de novedades. Con todo, Aristófanes no critica las instituciones democráticas per se, sino a las personas que las representan, que hacen mal uso de un poder otorgado. No es, así, una postura elitista que contempla al pueblo como los cacoi, sino recrimina las malas decisiones que llevaron al poder a estos torpes administradores. No es necesario entonces un cambio de constitución, sino uno de gobernantes, ideología que no es ajena a otros autores. ¿Acaso Aristófanes hacía en su teatro una propuesta para dicho cambio? Quizá ello puede vislumbrarse en piezas como Las asambleístas o Pluto. En la primera, Las asambleístas, parece que la solución expuesta es la entrega del poder a otros, aquí divertidamente a las mujeres, así como un comunismo económico y sexual, que algo tiene de reflexión casi contemporánea, y no solo de suposición irónica y simple, o un traslado del hogar al gobierno, según mi juicio. La segunda, Pluto, el mensaje socioeconómico es aún más claro, siendo la riqueza acumulada en unas cuantas manos el problema mayor de Atenas de su tiempo.
es precisamente ello, y Aristófanes sueña con una ciudad donde la honradez y la laboriosidad fueran las únicas fuentes de prosperidad y bienestar. De tal suerte, y ante la interrogante antes presentada de qué postura política pudo tener Aristófanes, cabe aunarse a la conclusión de Luis Gil Fernández, que reza así: el análisis de las piezas de Aristófanes descarta cualquier posibilidad de adscribirse al grupo de oligarcas, pero tampoco es un demócrata radical, sino más bien un espíritu conservador cuyas simpatías parecen inclinarse del lado de los pequeños propietarios rurales, en trance de una progresiva proletarización, sin ser por eso un hombre de partido. Polis y religión eran un binomio en la antigua Atenas, de forma que no podemos tampoco esperar que Aristófanes no fuera un crítico de esta tanto como lo fue de aquella. Hoy en día puede causar admiración que el comediógrafo trate con irreverencia no solo al culto y la piedad popular, sino incluso a los dioses, aspectos que hoy en día son causa incluso de crímenes, mientras que en la Atenas clásica parece no haber hecho mella alguna, pues no vemos al poeta acusado de impiedad. Nos plantea una doble cuestión todo ello: la fe personal del autor y la de su público, que reía con sus gracejadas impías. La fiesta dionisiaca era tan permisiva que no escandalizaba el trato para con la fe. ¿Era la comedia entendida como mera broma sin trascendencia? Creo que sería muy difícil tratar de establecer por los meros dichos graciosos de una obra si un escritor tuviera o no fe, aun cuando muchos han especulado al respecto. Cierto es que Aristófanes cree en una sociedad que ya se cuestiona la actitud e incluso la existencia de los dioses, pero como comediógrafo, y como señalé ya, era preciso que compartiera en escena, aunque nada dice que no lo hiciera en su fuero interno, los prejuicios de su sociedad. Y por ello, aunque lo vemos condenar a sospechosos personajes por su infidelidad, como Sócrates o Eurípides, o condenar a ateos abiertos, o al menos así considerados por la mayoría como Diágoras de Melos, no por ello pudo ser ciego y sordo a los cambios que entre los intelectuales se daba en materia religiosa, o abrazar con entusiasmo torpe y acomodaticio la versión popular de la religión y ser parte de la histeria colectiva de la que es clara muestra la mutilación de los Hermes. El análisis de sus textos ha despertado la noción de que estamos ante un hombre sin fe en el panteón tradicional de los helenos, como de hecho serían sus contemporáneos, y solo reconociéndole que pudo haber respetado ciertas ideas atenienses a fuer de mero patriota que no desdeña algo así como el mos mayor. Yo pienso que con un comediógrafo hay que proceder con gran cautela y que en materia de creencias personales nada está dicho en los textos cuando hablan personajes diversos o se pretende hacer reír. En una sociedad tan temerosa de ofender lo divino que preserva la polis, se esperaría que tales desdenes no pasarían desapercibidos. Por ejemplo, en todas las impiedades que parece reflejar la pieza Las nubes, ¿quién sería el anatemizado? ¿Aristófanes o Sócrates? Concluiré con unas palabras a esa crítica ideológica aunada con la literaria. El tiempo de Aristófanes es el de la sofística que favorece el agón y que es la parte nuclear de la comedia. Agón es la competencia, no importa si en la palestra, en la corte o en el escenario. Es el deseo de competir y triunfar en la vida. Es la confianza en las propias capacidades, es el deseo de probarse como mejor que otro. El éxito del cultivado sobre el ignorante. Por primera vez en la historia, como bien prueba la comedia Las nubes, se da este hecho y nos reímos con él. Muchos han querido ver en Aristófanes a un alarmista, pero mejor podríamos clasificarlo como un denunciante de los excesos de las nuevas posturas, las nuevas generaciones y sus nuevos representantes, Eurípides y Sócrates, que encarnan los peligros que el intelectualismo cabalgante entrañaba para las tradiciones más sagradas de Atenas. ¿Qué hay en el fondo de las caricaturas de Eurípides y Sócrates? ¿Acaso cierto resquicio de admiración? Es claro que hay una dependencia entre aquellos hombres. Las citas y alusiones a Eurípides son constantes en Aristófanes,
Pero junto con las Tesmoforiantes, Las ranas es una de las comedias centradas en el trágico, donde no hay una discusión sobre él en cuanto a persona y creador, donde predomina una crítica literaria pero que se fundamenta igualmente en la interrelación de la poesía con la situación social, pues ambas piezas se presentaron en momentos difíciles para la polis. Si la misión del poeta es educar como quiere el Esquilo aristofánico, Eurípides prostituye este principio de imitación, pues sus depravadas Medeas, Fedras y Esteneveas incitan a las mujeres a reconocer sus faltas y al no poder soportar sus deslices se suicida. Reyes mendigos como Télefo solo pueden crear mendigos. Los personajes tan razonadores y elocuentes solo consiguen aportar a los jóvenes de la palestra, apartarlos de ella y hacerlos presas de charlatanes que abundan en esa Atenas convulsionada. Que nuestro comediógrafo es un crítico literario acérrimo es claro con echar un ojo a toda su producción y notar cómo ésta abunda en tales caminos donde no solo hay crítica abierta en el sentir cómico, sino también con la parodia satírica o la cita irónica. Empero, no es algo nuevo en el quehacer poético heleno que la crítica entre autores era tan antigua como los tiempos mismos, quizá incluso cuando los mismos aedos. Los autores hacían reflexiones sobre su quehacer y sus logros, como se prueba en el planteamiento de la función de la poesía o la inspiración. A ello hay que agregar que la obra dramática había nacido como una competencia y prevalecer en más de una ocasión era denigrar al contrario. Incluso la tragedia y sus representantes no fueron ajenos a este recurso en escena. En Aristófanes, Esquilo, Agatón y Eurípides son los trágicos más atacados, pero es el último el blanco consentido, al punto que Cratino le echaba en cara ser un dependiente estilístico del Salamino. Pero existe en todo ello la admiración que tanta cita directa solo nos habla de ello, y de que el comediógrafo, así como el reacio pueblo que no supo premiar al trágico, también debió reconocer muy bien sus obras para poder reír con la sátira. El mismo Dioniso, en Las ranas, añora a Eurípides. Sí, porque ya no hay nada bueno, pero también porque el trágico debió ser apreciado luego de su muerte y su eterno enemigo escénico no podía dejar de admitirlo ni de provocarlo a contradecir, tal vez, este hecho comprobado. De tal suerte, Dioniso no va en busca de otro que no sea Eurípides. El agón que sigue, ya iniciado antes de que el dios arribe, termina por dilucidar lo que era en verdad, a ojos de Aristófanes al menos, la verdadera naturaleza de Eurípides. El triunfo de Esquilo no es con todo presentado como un triunfo por razones morales o políticas, sino de entero gusto personal del dios, un fallo subjetivo que a mi juicio nos desea presentar si Eurípides pareciera ser mejor poeta y no pasaba de ser una moda que el dios del teatro confirma con su decisión por el viejo dramaturgo. Luis Gil apunta que pudo haber una situación de crítica literaria de aún más peso, al ser presentada en las Leneas antes del concurso trágico de las Dionisias, quizá era como decir a sus conciudadanos que era mejor retomar a un viejo y cascado poeta como Esquilo que permitir a cualquier poetastro subir a escena. Pero, afirma también el Español, pese a la acritud de sus críticas anteriores, el cómico estaba convencido de la valía de Eurípides como poeta trágico, más aún, de que con él había llegado la tragedia a un punto de culminación reflexiva que supondría su muerte como género literario. Y así ocurrió, efectivamente. El puesto de la tragedia lo ocuparía la filosofía en el siglo siguiente. Este no es el caso de Sócrates. La segunda versión de Las nubes, la que leemos hoy día, nunca llegó a la escena, pero no impidió su circulación y éxito final. La pieza responde al ambiente antiintelectual que se produjo con las alocuciones, 5 años antes, en tiempos de la primera versión, de un Cleón que afirmaba que la gente vulgar gobierna mejor que los sabios, que han configurado al gobierno como una competencia de inteligencia. Pero el Strepsiades de la obra aristofánica parece desmentir este aserto,
probando que el vulgo tampoco estaba preparado para tal empresa, incluso asentando al propio tiempo con el ejemplo de Filípides que el error radica en la educación impartida, la sofística, que corrompe con la falta de escrúpulos cómicamente presentado en las razones del muchacho para maltratar a su padre. Mas Strepsiades no es una víctima, y bien lo enuncia el coro de nubes al afirmar que tales cosas suceden para que se aprenda a temer a los dioses. De tal suerte, la culpa se reparte y no es solo una obra antisofista como muchos la clasifican, sino una verdadera crítica a todos los actores del drama, porque tanto peca el que mata a la vaca. Quizá el sentido más a destacar en la obra es la persona de Sócrates, que a diferencia de Eurípides, no es claro quién es para el comediógrafo. Al respecto, hay tres posibilidades. Aristófanes caricaturiza al Sócrates real, mientras que Platón y Jenofonte lo idealizan y le atribuyen sus propias teorías. Aristófanes remeda al Sócrates del 423, en tanto que sus discípulos se refieren al de 20 años después. Y tercera, Platón y Jenofonte representan al Sócrates real, en tanto que Aristófanes le atribuye características y doctrinas que corresponden a los sofistas en general. Y la tercera es la opinión que más investigadores aceptan, si bien con matices, siendo un Sócrates caricaturizado como el intelectual, el sabio que puede hablar y enseñar de física, oratoria y astronomía, más cercano a Tales que a lo conocido por este filósofo. De ser cierto, hay que señalar que las caricaturas deben parecerse al original, si no se pierde lo cómico. Tal es el caso admitido de Eurípides o Agatón, de Cleón o de Lámaco, de los que no se intenta defender una imagen idealizada como sí se hace con el filósofo. Por otro lado, acusar a Sócrates de ser un introductor de nuevos cultos no es leve cosa, más si se toma en cuenta el decreto de Diopites, que lo sancionaba tan severamente que Anaxágoras y el poeta Diágoras tuvieron que poner tierra de por medio para salvarse. Así, aunque es muy posible que en la persona de Sócrates estén presentes otros personajes álgidos de la época, lo cierto es que tanto el cómico como el sector de la población, alguno al menos, debieron presuponer que el filósofo no era ajeno a todo lo que presentaba el comediógrafo. No hay que defender a ultranza a Sócrates solo porque hoy en día se le considera el padre de la filosofía, sino aquilatar quién era para los hombres de su tiempo, para algunos de los cuales era un difamador de sus más arraigadas creencias y que más que hacerlos pensar, los confundía con sus barbitullos de intelectual. Cerrar los ojos por la admiración es tan malo como vilipendiar con desdén. Caso parecido ocurre con Lisístrata. Es una obra antibelicista clara, la pieza homónima a su heroína. Lisístrata se muestra con grandeza de miras y ha hecho suponer que estamos ante una reivindicación de las mujeres. El protagonismo femenino es la primera nota que resuena en los nombres parlantes, la que libera al ejército, Lisístrata, y la de la bella Victoria, Calónica. Pero también hay que tomar en cuenta otros personajes como Mirrina, la del mirto, planta que tenía una connotación sexual y aludía a un lenguaje vulgar con el que se designaba al clítoris. Y ella es la esposa de Cinesias, el que se mueve, y que en dicha jerga se relacionaba con el coito. Por lo que hay dos niveles en la posición de las mujeres que cuadran más bien con las visiones tradicionales y machistas que con cualquier connotación liberadora. Si a Lisístrata se le escucha y atiende en sus demandas, Calónica es la socarrona que no acepta de buena gana la idea de la guerra sexual y trata de escapar de aquel tormento de quedarse sin su deleite. Sexualización de las mujeres que era nota común en el pensamiento reinante y que en el pasaje de Mirrina queda comprobado, arguyendo también con su comedia cuán cierta era la noción del peligro femenino que ya anunciaba Hesiodo al decir que no había que andar tras mujer de nalga dispuesta. Con todo, la sola imagen de un gobierno femenino puede que no sea mera imaginación aristofánica y que proceda de una realidad, de un estallido feminista, dadas las circunstancias, y que viniera desde tiempos anteriores, como lo probaría el cargado tinte misógino de las instituciones que nacerían para minimizar el papel femenino en la ciudad y sus vínculos con la religión, que la democracia, por otro lado, había echado de lado junto con sus hierofantas.
en una Atenas diezmada en sus hombres, con mujeres encargadas de buena parte de lo que antes era prerrogativa masculina, ¿no recuerda todo ello a la posguerra americana y sus feministas? Con sus escasos éxitos, sin embargo, se reconoce que Aristófanes no gozó de gran popularidad y se vio ensombrecido por Cratino, pero con la pérdida de su rival se convirtió en el rey supremo de la comedia, al punto que su obra Las ranas fue, a petición del público, representada por segunda ocasión en las Dionisias luego de su triunfo en las Leneas, y por ello se entiende este elogio de Platón. Las Cárites, buscando un templo para poseer, el cual nunca abandonar, encontraron el alma de Aristófanes. Las reposiciones de comedias antiguas comenzaron en el 399 y continuaron anualmente hasta el 155, donde, obviamente, Aristófanes fue retomado. No obstante, ya triunfa la comedia nueva del estilo de Menander, misma que respondía mejor a los gustos de la época y a las teorías de Aristóteles y Teofrasto. En ella la comicidad es fina y urbana y los temas son extraídos de su realidad. La selección de sus obras quedará definida en el siglo II después de Cristo. Ya entonces tendremos a este Aristófanes. El poeta y su comedia es el documento de una libertad absoluta del espíritu y de la palabra que, aunque resultaría sin eficacia en la efectiva realidad, quedó como única e irrepetible, incluso en las modernas democracias, libres quizás de sus instituciones y formas, pero no de igual manera en su espíritu.